la guía 2, no sé cómo están. Ahora ya tenemos unos 25 conectados. Si nos pueden ahí dejar un par de mensajes, así Laura los va leyendo, para saber más o menos en qué parte de la guía están. Pero vamos a tratar de hacer un salpicado de ejercicios para que ustedes hagan los ejercicios intermedios, hacer una breve introducción primero de lo que es la historia del átomo y cómo se va suscitando desde que se conoce el concepto de átomo, que fue allá en el siglo V antes de Cristo, que fue Demócrito el primero que trabajó con eso. Después se fue avanzando hasta la teoría cuántica moderna. Y bueno, hacer un poquito de historia, simplemente para historia, porque lo que nos vamos a quedar son con los números cuánticos, básicamente. Y después nos van preguntando sobre el seminario, ¿sí? Bien, sí, esta semana corresponde el seminario el 2, ¿sí? Vamos a estar hablando del seminario 2, así que vayan avanzando porque ya estamos a mitad de semana y lo tienen que terminar esta semana. Bueno, la idea es que lo terminen esta semana. Sí, la regla de Hund vamos a ver algo hoy seguramente. Y se quedaron en el punto 7. A ver, el punto 7. El punto 7 es el de las arvejas. El punto 7. Claro, ¿te acordás que es el de uno que empieza con los nanotubos y después tenía un cálculo con las arvejas por persona? Bien. Bueno. Pero bueno, no importa. Vamos avanzando en general, a ver cómo venimos con la guía, y sobre el final vamos a tratar de hacerle un avance. Vamos a dejar media horita para explicar un poquito de redox, que me pidieron que lo explique porque tienen el trabajo práctico del viernes, que va a explicar Guadalupe, tiene algo de redox y sería bueno que ya empiecen a ver un poquito de reacciones redox. Otra cosa que les quería comentar, que después les voy a dejar por acá en el interno para esta comisión, lo que vamos explicando, les dejo después un link para que ustedes puedan después descargar del Drive la explicación, ¿sí? Del Drive interno de esta comisión, porque no la podemos subir a la explicación general de la materia, ¿sí? Así que cualquier cosa, después si quieren lo que vamos presentando, se los dejo acá, se los voy a dejar 3 links en la ventanilla de chat y ustedes los pueden descargar. Los van descargando del Drive. Ahí Florencia dice, Ruiz, que, atrasada con la materia. Bueno, vamos a hacer una introducción general y vamos haciendo un salpique de ejercicios y terminamos. Por último, yo preparé el último ejercicio de todo, así ustedes completan los del medio. Bueno, voy a presentar. En el caso de que no podamos presentar, vamos a pasar al Google Meet. Le doy el link y nos pasamos todos al Meet. Porque la semana pasada tuvimos problemas con la presentación del PowerPoint. Fíjense si tienen algún micrófono habilitado, traten de silenciarlo. Y vamos a ver si nos deja hoy compartir. Bueno, ¿están viendo ahí la presentación? Sí, ahí te dejo compartir. Bien, perfecto. Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el seminario 2, vamos a ver algo de tablas periódicas, moles y fórmulas. Una de las cosas más importantes que se ve en la materia es entender la tabla periódica y ver los conceptos que se pueden extraer de la tabla periódica, porque sobre todo ustedes que van a seguir en su gran mayoría bioquímica, va a ser una de las primeras guías, estas 2 primeras guías, les di hasta la tercera, van a ser las primeras guías reforzadas de Química Inorgánica 1, con lo cual los conceptos que vamos a ver sobre el final del seminario de hoy, que son los conceptos de la tabla periódica y las propiedades que podemos ver rápidamente de la tabla periódica, es necesario que lo sepan para el próximo año. Bien, un poquito de lo que acá tenía la presentación que había hecho preparado Laura, son los modelos cómo van avanzando en años, ¿no? En realidad, el primer concepto de átomo fue de Demócritos, allá por el siglo V, como le decía, antes de Cristo, y estaba en contra de un poco lo que decían los filósofos de esa época, que era, por ejemplo, Aristóteles. Y él ya pensaba con la individualización de la materia. Los modelos van a ir avanzando desde 1803 hasta 1913, donde la mayor aproximación a lo que hoy en día es la mecánica cuántica,
y los números cuánticos fue la aproximación de Bohr. Pero bueno, estos fueron los saltos que se fueron dando a través de los años, y fíjense, bueno, que llevó 113 años a hacer un avance hasta el átomo de Bohr. Y de acá en adelante se introduce la mecánica cuántica, allá por el año 1905 empieza a trabajar Einstein, y hay una gran modificación de todas las teorías de lo que es de este tipo de modelo, que uno cree que el átomo está confinado en semicírculos o en órbitas estrictas, a lo que son los números cuánticos, que ahora los vamos a ir viendo y tienen bastante en la guía. Bueno, Dalton lo que proponía es que los elementos estaban formados por átomos, que esto es cierto, que los elementos de un mismo átomos eran todos iguales entre sí y diferían entre otros elementos. Esto es real. Estos son los elementos de la tabla periódica, y ustedes pueden ver que si yo tengo un átomo de nitrógeno va a ser igual a otro átomo de nitrógeno y no los voy a poder distinguir, ¿sí? Fácilmente, a no ser que veamos el concepto de isótopo, y que ya vamos a ver, si no lo saben, yo creo que ya a esta altura lo han leído, pero bueno, pero que pues los isótopos pueden diferir por el número de neutrones. Entonces, el segundo punto de Dalton, que decía los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí y difieren unos de otros del otro elemento. Esto es claro, pero no está incorporando el concepto de isótopo. Entonces, pero para esa época era un avance bastante importante. Los compuestos están formados por átomos de distintos elementos, es correcto, no vuelve a decir qué tipo de compuesto. Por ejemplo, el agua, existe el agua común y el agua pesada, los dos están formados por distintos elementos, oxígeno e hidrógeno, pero en el agua pesada, el hidrógeno tiene distinto número de neutrones, tiene deuterio, que tienen 2 neutrones en el agua pesada, y el agua pesada, si no lo saben, es la que se usa para refrigerar los reactores nucleares. Y bueno, después acá el tercer punto dice las reacciones químicas cambian la forma en que los elementos se combinan entre sí. Eso es correcto. Bueno, y logra una representación de compuestos y elementos. Esto también es correcto para la teoría de Dalton. La teoría de Thomson, la materia es eléctricamente neutra. Esto es cierto. Ustedes saben que los elementos, en su estado natural, son eléctricamente neutros. Y además de electrones debe haber partículas positivas. Acá lo que introduce Thomson es que que la materia tenía que ser neutra, y que ya está dejando entrever que había electrones y protones. La materia tiene que ser eléctricamente neutra, y ya vamos a ver en lo que son el balance de las reacciones redox, que está bastante vinculado con esto, que ustedes cuando están, en el caso vamos a poner puntero láser, acá, cuando ustedes hacen un balance, una reacción, tienen que saber que tienen que tener una balance de carga y balance de masa. Cuando hablamos de balance de carga, es por esto, porque la materia tiene que ser eléctricamente neutra, ¿sí? Acuérdense que siempre tiene que haber balance de electroneutralidad de cargas, y esto es importantísimo para las reacciones redox. O sea, si no hubiese balance de cargas, yo podría generar, por ejemplo, cargas, electrones o corriente de manera continua. Entonces, esto tiene que ver también más adelante, los que sigan bioquímica, o sea, hay algún químico, van a ver que este concepto tiene que ver muchísimo con lo que son los principios de la termodinámica. Obviamente que en este momento no estaba establecida la mecánica cuántica, y estas eran deducciones más intuitivas que otra cosa. Los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no las cargas positivas. Bueno, estas son las reacciones químicas. Yo puedo quitar un electrón, y acuérdense que puedo formar un catión, ¿sí? Y si yo colocaba un electrón, podía formar un anión. Después vamos a ver cuánta energía se necesita para formar un catión y cuánta energía se necesita para formar un anión. Que yo pueda formar un catión no quiere decir que estoy quitando o colocando cargas positivas. Lo que estoy haciendo es quitando y colocando electrones. Pero cuidado con este concepto, porque yo puedo, de alguna manera, romper un átomo, ¿sí? Ya lo van a ver cuando veamos química nuclear, y puede ocurrir que haya la formación en un punto de cargas positivas. Y acá no tiene introducido tampoco en ninguna de estas teorías el concepto de antimateria. Por ejemplo, el antielectrón es una carga positiva que puede moverse, y hoy en día es algo que está bien conocido, no se ve en este curso, pero hay muchísimas técnicas que se trabajan con antimateria, ¿sí? Con el beta más, que es el antielectrón, y sirven para explorar los estados de la materia, sobre todo los sólidos. Entonces, Thomson en esta época, recuerden que estábamos hablando allá del
por el año 1904, era un avanzado, teniendo en cuenta estos conceptos. La mayoría de la masa está asociada a la carga positiva, es cierto, y debe haber electrones distribuidos uniformemente dentro de la carga positiva. Bueno, acá había un error, porque los electrones no están dentro de lo que después se conoce como núcleo, sino los electrones se conocían que estaban compensando esa carga positiva y que la mayor parte de la carga se debía a los protones, pero no tenía introducido el concepto de neutrón. Acuérdense que en el átomo lo que tiene peso en realidad es el neutrón y el protón. Los electrones tienen peso, pero el peso es mucho, mucho más chico y es despreciable respecto de la masa del neutrón y del protón. Entonces, acá introduce la parte de la masa de la carga positiva del protón y deja entrever que había una cantidad de electrones uniformemente distribuidos dentro de la masa con carga positiva. Bueno, esto dentro de la masa depende, en función de los años, de cómo vayamos avanzando, porque yo puedo hablar hoy en día dentro de la masa, viendo en el sentido macroscópico, veo una mezcla entre electrones y protones, pero si nos acercamos al átomo, y más hoy en día que con los microscopios de alta resolución, por ejemplo, los microscopios de transmisión, estamos llegando al orden de los Armstrong y podemos ver los átomos bien posicionados, por ejemplo, en una estructura cristalina. Entonces acá este concepto era de avanzada, pero faltaba todavía entender algunas cosas allá hace 121 años atrás. Rutherford introduce que el átomo tiene un núcleo central con carga positiva, es verdad, se acerca más a lo que sabemos hoy en día, y casi toda la masa está concentrada allí, es correcto. En la zona exterior, la corteza, se encuentra la carga negativa. En la corteza exterior. Esto es real. La carga negativa se encontraba afuera, pero no justamente en la corteza. El núcleo contiene protones, es correcto, y los electrones giran. Los electrones en realidad no giran. Este cuadrito que tienen acá y este simbolito, esto no es real. Es una representación de que los electrones están en el sector, pero los electrones no están girando. Los electrones se encuentran en una determinada posición cercana al núcleo con una determinada probabilidad, pero no es que están girando precisamente, ¿sí? Los electrones giran alrededor del núcleo y están separados por una gran distancia. Bueno, respecto del tamaño del electrón, entre ellos están separados por una gran distancia. Respecto de lo que es, por ejemplo, el cursor y la presentación esta, la distancia es ínfima. El tamaño del núcleo es pequeño en comparación con el del átomo. Esto es real también, los núcleos generalmente son más chicos porque tenemos toda la nube de electrones alrededor del átomo que tienen un mayor tamaño, le agrega mayor tamaño al átomo. El concepto del átomo de Bohr, que es el último que abordamos y es el primero que se aborda en química inorgánica, los que sigan bioquímica esto lo tienen que saber, y entramos en profundidad al concepto del átomo de Bohr y hacemos algunas cuentitas para ver los cambios de energía de cuando un electrón pasa de una órbita a la otra, y el átomo de Bohr es de todas estas teorías la que por ahí más les tiene que quedar presente. Los electrones se mueven en ciertas órbitas permitidas alrededor del núcleo. Bohr establece órbitas que son circulares o esféricas, ¿sí? Y es lo más parecido a los orbitales 1s de la teoría moderna. Por eso es la teoría más acertada de todas, la teoría de Bohr, ¿sí? El átomo no hay emisión de radiación electromagnética mientras el electrón no cambie de órbita. Bien, acá se introduce el primer concepto de emisión, absorción y emisión de energía. El átomo irradia cuando el electrón hace una transición desde un estado estacionario a otro. La radiación durante la transición corresponde a un cuanto de energía, ahora vemos eso, y acá dice, solo se permiten órbitas cuyo momento angular es un múltiplo entero de la constante de Planck. Bueno, esto es una introducción a lo que es la teoría cuántica moderna. Lo que pasaba en el átomo de Bohr, y si ven este dibujito que tienen acá chiquito, es que un electrón podía pasar si tomaba un fotón de luz, y si yo le entrego justo la misma energía de entre un nivel y otro, yo puedo hacer saltar el electrón de un nivel a otro, de una órbita a otra, y ese electrón queda en un estado excitado. Cuando ese electrón vuelve a la órbita inferior, por ejemplo, vamos a llamar la órbita como n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, 5, así hasta el infinito. Si yo ese electrón lo hago pasar de un nivel 1 a nivel 2, ¿sí? O a un nivel 3,
o a un nivel 4, se dice que el electrón está en estado excitado. Eso lo introduce el modelo de Bohr. Cuando yo desexcito ese electrón, se emite luz. Y esa luz se puede ser captada con distintos sensores, y es la primera introducción a los cambios de estado del electrón de un nivel a otro, y esto encaja muy, muy bien con esta teoría de Bohr, con el átomo de hidrógeno. Pero se empieza a complicar cuando ustedes empiezan a ver átomos polielectrónicos. Polielectrónicos, llámese de 2 a más electrones, el átomo de helio en adelante. Ahí ya no encajaba tan bien el átomo de Bohr. Y ahora vamos a ver por qué. Ustedes, no sé si ya tienen dudas hasta acá. No los veo, así que si pueden hablar o ir comentándole a ver, paso de vuelta al Meet. Pero tengo que dejar de compartir. No los veo. No, re bien, profe. Bien. No, Cualquier cosa me paran y me van preguntando. Yo les iba a presentar un poquito más de lo que es el átomo de Bohr, pero lo vamos a dejar para los que sigan bioquímica, que lo vamos a ver en profundidad en química inorgánica 1. Pero bueno, lo que tienen que saber que cada línea de esa, si yo, por ejemplo, yo tengo pasa todo el nivel, yo puedo pasar, por ejemplo, de un nivel 1 a un nivel 5. ¿Sí? Existe un átomo de un nivel 1 a un nivel 5. De ese nivel 5, ustedes se estarán preguntando si vuelve a caer al nivel 1, o si puede caer al nivel 4, al 3, al 2 o al 1. Bueno, cada línea, dependiendo hacia dónde cae, tiene un nombre particular en los espectros, y eso puede ser medido perfectamente. Y fueron las primeras determinaciones experimentales que se hicieron para el átomo de Bohr. Después viene lo que está por ahí en el seminario, que son los números cuánticos, y es lo que van a trabajar, sobre todo si hay algún licenciado en química en esta comisión, es lo que más van a ver, y ya llegado a su cuarto año, lo van a ver bien en detalle esto, y van a entender por qué, por ejemplo, el concepto del electrón girando alrededor de la órbita, este concepto que tienen acá, es un concepto figurativo, pero es un concepto real. Es un concepto figurativo porque, de hecho, se mantiene hoy en día para explicar el núcleo con los electrones, o sea, explicar el átomo, se sigue manteniendo el mismo símbolo. Fíjense que hasta la NASA tiene ese símbolo. Pero bueno, los números cuánticos explican un poco lo que es la teoría atómica moderna, y explica ya todos los conceptos modernos de lo que es la química. Obviamente que los que sigan bioquímica y los biólogos esto no lo van a ver en profundidad. Así que vamos a ir bastante rápido con los números cuánticos, y simplemente ustedes lo que tienen que entender son los conceptos generales. ¿Qué son los números cuánticos? Bueno, son estos 4 números que le van a dar la posición del electrón, en qué órbita van a estar. El número cuántico principal les va a decir cuál es el tamaño y energía del orbital donde se encuentra ese átomo. Entiéndase orbital, entiéndase como una posición en el espacio donde puede llegar a encontrarse el átomo. Una posición en las 3 dimensiones. Si ustedes se fijan, el átomo de Bohr está figurando acá como en una sola dimensión. Perdón, en 2 dimensiones, porque es un círculo. Si yo hablo de 3 dimensiones, estoy hablando de una esfera. El átomo de Bohr consideraba tanto en un círculo de 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Pero el número cuántico principal está diciendo en las 3 dimensiones el nivel de energía. Obviamente que si tiene mayor nivel de energía, ustedes ya se pueden dar cuenta acá de una expansión del tamaño del átomo. O sea, que tenga mayor nivel de energía quiere decir que el electrón estaría, si yo lo paso de un nivel 1 a un nivel 3, el electrón por el átomo de Bohr estaría excitado. Y yo lo hago caer, esto absorbe energía, pasa el electrón acá arriba, y si yo lo bajo de vuelta a un nivel 1, lo desexcito y emite lo que se llama un fotón o energía. Fíjense que esto se cumple también para los números cuánticos modernos, considerando orbitales esféricos. Cuando mayor es la distancia del núcleo, aumenta la energía del electrón, ¿sí? Que es esta flecha que está indicando ahí. El número cuántico secundario les va a decir la forma del orbital. El número cuántico secundario va a ir desde puede ser L, puede ir desde L igual a 0, 1, 2, 3, y simplemente esos números lo que les va a decir es cuántos orbitales va a haber, ¿sí? En ese nivel de energía, cuántos orbitales puede haber, y qué energía también tiene ese orbital, porque van a ir definiendo en energía, ¿sí? Y le va a dar
también el formato del orbital. Fíjense, para un L igual a 0, el formato del orbital es un orbital, corresponde a un orbital S, es esférico, para un orbital P tiene este formato, para un orbital D tiene este formato, y F tiene este formato. Esto es de importancia porque lo van a ver después más adelante, y lo vamos a ver el año que viene en química inorgánica, es que en los orbitales S son esféricos, tienen esta posibilidad de incluir electrones en una esfera, los orbitales P y D tienen este formato, y los orbitales S y P van a llenar los que se llaman elementos van a ser llenados por los que se llaman elementos representativos, tanto de grupo 1 y 2, y desde el grupo 3 en adelante hasta el grupo 7. Los orbitales D los van a llenar los elementos de transición, y los orbitales F las tierras raras, ¿sí? Por ejemplo, el cerio. Obviamente, cuando me desplazo de acá hacia acá, ¿sí? Para tener un L, este L va a depender del número del nivel. Ahora lo vamos a ver cómo es la dependencia. Y esto va en aumento de energía. Esto tiene mucho que ver también con las reacciones químicas. Los que sigan química lo van a ver, los que sigan bioquímica no tanto, y los biólogos casi no lo van a ver, pero van a ver que los que sigan bioquímica, que el formato de orbital va a depender mucho con el tipo de elementos que se van a combinar, con los colores que tenga la naturaleza. Por ejemplo, en los orbitales D, todos los elementos de transición son coloreados y dependen del formato de estos orbitales. Y estos orbitales F, bueno, adquieren ciertas prioridades que, por ejemplo, lo que son propiedades electrónicas de conducción, son afectadas si se conduce, por ejemplo, un electrón por un orbital D o por un orbital F. Son conceptos más profundos que no los vamos a ver en este curso. El número cuántico magnético le va a decir la orientación espacial. Puede ser menos L o más L, ¿sí? O sea que, por ejemplo, para el L2 voy a tener menos 2, ¿sí? Menos 1, 0, 2, 1 y 2. O sea, van a tener 5 orbitales D. Por ejemplo, para el 0 yo no tengo la posibilidad de ir de menos a más L, ¿sí? Lo que les va a dar el más menos L también es un número de orbitales determinado. Para L0 tengo un solo orbital que es ese. Si yo tengo un L1, ¿sí? Para el L1 yo puedo tener menos 1, 0 y más 1. Y eso tiene que ver con los tres orbitales P. El P en el eje X, el P en el eje Y y el P en el eje Z. Para L igual a 2, le decía, tienen 5 orbitales que van a corresponder a los 5 orbitales D, que van a ir de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y los F van a tener ya 7 orbitales, ¿sí? Ya después, de ahí en más, la cosa se complica. Y el número cuántico de spin, lo que les va a decir el número cuántico son números que se derivan de la teoría cuántica moderna, de los cálculos cuánticos, pero bueno, para que les quede un concepto, no es estrictamente esto, sino que esto habla de lo que se llama comportamiento fermiónico de la materia, que los que siguen mecánica cuántica o mecánica cuántica del sólido se ve de otra manera, pero para que les quede un concepto redondeado, lo pueden ver como si el electrón gira en una dirección o en otra dirección, o sea, es si está rotando sobre su propio eje en esta dirección o en esta otra dirección. Esto es en grandes rasgos, o sea que por cada orbital yo voy a poder establecer ciertas reglas, y esas reglas ahora las vamos a ver, de cómo son afectadas por estos números cuánticos y cómo llenar estos orbitales, estos niveles de energía y estos orbitales de electrones. Esto rápidamente, yo lo que les decía, por ejemplo, en un orbital D, con un número L igual a 2, yo puedo ir de L menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Tengo 5 números cuánticos, ¿sí? Esos 5 números cuánticos van a determinar 5 orbitales D, por ejemplo. Los 5 orbitales D tienen este formato, y lo que me está diciendo es estas capas naranjitas son, este es el, vamos a suponer, son independientes los números, o sea, los números cuánticos derivan de la teoría cuántica, y simplemente lo que me dicen es que tengo 5 orbitales. Vamos a suponer que este es el menos 2, este es el menos 1, este es el 0, este es el más 1 y este es el más 2, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 orbitales, ¿sí? Y esos corresponden a los orbitales D. Este formato que tienen acá de orbitales ya son formatos más complejos, y simplemente lo que les está diciendo es que yo voy a encontrar con una probabilidad de 95% el electrón en esta región naranja. En cambio, para este orbital,
que se llama orbital 2. Estos números derivan de la teoría cuántica, no les den bolillas ahora, después los vamos a ver el año que viene. Ustedes lo que van a ver para estos orbitales es que tengo la probabilidad de un 95% de encontrar el electrón en esa región donde están esos lobulitos. Para este orbital tengo la probabilidad de encontrarlo acá, acá o en ese anillo. Es muy loco, ¿no? Porque pensar que el electrón puede estar acá, o en ese anillo, o en esa región, o en esa región. Y simplemente tengo el 95% de probabilidad de encontrar el átomo en ese sector. Es lo único que puedo decir de la materia. Porque ya van a ver por el principio de Heisenberg que si yo puedo saber dónde está el electrón, yo puedo decir, bueno, tengo el electrón acá, no puedo conocer su velocidad. Entonces ese es lo que llama el principio de incertidumbre de la materia. No puedo saber la posición y la velocidad del electrón. Entonces simplemente lo que puedo decir de los orbitales es que tengo un 95% de probabilidad de encontrarlo en esta región, ¿sí?, del átomo. Obviamente en el centro está el núcleo, y esta distancia en el eje X, Y, Z, yo hablo de distancia en Armstrong o en picómetros, ¿sí? Bien. Y esto tiene que ver, después va a tener que ver, acá abajo yo le puse el color, ya lo vamos a ver el año que viene, dependiendo de cómo estén. Estos son todos los orbitales. El átomo, por ejemplo, un orbital de un elemento de transición, los orbitales de todo esto junto, yo lo vería de este formato. Entonces yo puedo encontrar en algún sector de esa región, de esos lóbulos, puedo encontrar el electrón. Ahora, cuando ese compuesto se combina, se puede combinar en algunas direcciones. Y dependiendo de la dirección que se puede combinar, ustedes van a tener este tipo de estructuras moleculares, ¿sí? Y lo interesante de todo esto, no lo vamos a ver ahora, son estos cambios de color. La naturaleza química, los elementos de transición, tiene que ver con estos orbitales, con este formato de la posición de encontrar el electrón, con la teoría cuántica moderna, y en definitiva, ¿cómo se termina reflejando eso en la práctica? Si ustedes van al laboratorio y ven los cambios de color, tienen que ver con estos formatos de los orbitales. El año que viene los vamos a ver en detalle, pero para que vean que esto tiene sentido práctico, que no es algo alocado que se los damos porque sí, sino que dependiendo de cómo entren los componentes que reaccionan con el núcleo, se forman estas moléculas, que ahora vamos a ver el concepto de molécula, y cada molécula tiene un color distinto, y tiene que ver con este formato de espacial que pueden tener los electrones en los elementos de transición, con L igual a 2. Bien, acá Laura puso en la tablita, les explicó ¿alguna duda hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe, no hay ninguna duda. Bien. El L, vamos a ver los niveles, ¿no? Cuando, por ejemplo, para esta configuración electrónica, yo tengo, no sé si esto corresponde a uno de los ejercicios, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 9, tengo 9 electrones. Fíjense a qué elemento de la tabla periódica en estado neutro corresponde serían un átomo con 9 electrones. Fíjense. ¿De qué átomo estamos hablando? Del flúor, ¿sí? El flúor es aquel que tiene en su estado eléctricamente neutro, como mencionaba ahí Thomson, que la materia tiene que ser eléctricamente neutra, en su estado eléctricamente neutro, ni como catión, ni como anión. Como catión el flúor sabemos que es muy difícil de formar, porque tiene un potencial de ionización extremadamente alto, pero tiene una electroafinidad que ya vamos a ver los conceptos muy buena, o sea, muy exotérmica, ya vamos también a ver el concepto. Entonces ustedes ya saben, porque lo vimos también de antemano, que formaban los fluoruros. Esto no está ni en estado de flúor más ni como fluoruro, está en estado eléctricamente neutro. Por eso hicieron bien la deducción de que tengo en estado eléctricamente neutro 9 electrones y 9 protones, ¿sí? Entonces, para el átomo de flúor, lo que vamos a ver ahora es cómo es el N, el Ml y el S. Ustedes, cuando empiezan a llenar los estados, colocan 1, nivel 2, nivel 1, nivel 2, y empiezan a llenar con electrones. Ahora vamos a hacer la regla de llenado, pero primero veamos el concepto de cómo se forma el L. Si L es igual a 0, no tengo otra posibilidad que un M de igual a 0. Si el L es igual a 1, dijimos que el M puede tener de menos 1, 0 y más 1. Si el L es igual a 2, podemos tener esto. Y esto es lo que nos va diciendo
como les decía, eran la cantidad de orbitales que pueden tener. Para el caso de flúor yo puedo tener orbitales P, que es PX, PY, PZ. Puedo ir del estado de, para el L igual a 0, estoy llenando el nivel 1. Para L igual a 1 estoy llenando el nivel 2. ¿Sí? Nivel 2. Y puedo tener, en este caso, puedo tener en el nivel 2, puedo tener el orbital 2s y en el M que tengo 3 valores más 1, más 0 y más 1 y menos 1, lleno los orbitales 2p, 2px, acá le faltaría un 2pi y un 2pz, ¿sí? Pero son todos niveles correspondientes a nivel 2. Bueno, acá si L, lo que les decía, esto es para orbitales D y esto es para orbitales F. Bien. Principio de exclusión de Pauli. Esto lo tienen que saber para ver cómo vamos llenando los niveles de energía. El principio de exclusión de Pauli dice que no existen dos electrones con todos sus números cuánticos iguales. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener un electrón, yo cuando voy llenando el sistema no puedo poner dos electrones exactamente con todos los números cuánticos. Este electrón tiene un número cuántico distinto a este electrón y al electrón que puede llegar a parearse. ¿Sí? Y la segunda regla de selección, la segunda regla que vamos a tener es la regla de multiplicidad de Hahn, que dice que los electrones se ubican en orbitales degenerados, o sea, mismo valor de energía en un subnivel, por ejemplo, un orbital P, todos tienen el mismo valor de energía, se van a ubicar primero desapareados, y una vez que están desapareados, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo que llenar con 4 electrones del P, ¿no? Que es los 4 electrones, hoy se me corrió todo. Segundo. Los 4 electrones son, o esta tiene 5, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer en este caso que llenan con 4 electrones. Para esta molécula que tengo acá, que es el átomo para este átomo que tengo acá, que es un átomo de oxígeno, yo tengo que llenar con 8 electrones. Voy a llenar el 1s con 2 en un sentido y en el otro, el 2s con 2 en un primero lleno en un sentido, y cuando apareo lo apareo en otro sentido, y cuando tengo el 2p, vamos a llenar primero todos los orbitales libres, tengo que llenarlo con 4 electrones, primero voy a llenar este orbital, que habíamos dicho que era el 2px, con un electrón, después lleno el 2pi con un electrón, después el 2pz con un electrón, y después tengo que aparear. Lo que no puedo hacer, ¿sí? Y acá está por el principio de exclusión de Pauli, lo que no puedo hacer es colocar un electrón acá con el mismo número de spin, o sea, más un medio, que el electrón que tengo acá en el orbital 2pz. Tampoco lo puedo colocar en el 2pi y tampoco lo puedo colocar en el 2, en el pz, porque si yo coloco en la misma orientación, con la flecha hacia arriba, estaría violando el principio de exclusión de Pauli y también la multiplicidad de spin, ¿sí? Entonces, los electrones se ubican en orbitales individuales. Esto me está diciendo que, por ejemplo, esta de acá abajo, no solamente no puedo colocarlo de igual manera porque violaría el principio de exclusión de Pauli, sino que primero, antes de aparear, tengo que colocarlos sueltos, antes de aparear, ¿sí? Me refiero, lo voy a marcar acá vamos a buscar el marcador, a ver si puedo dibujar acá. Si yo tengo, quedó el marcador grueso, pluma. Si yo tengo los orbitales P, cuando empiezo a llenar con estos electrones, acá tengo el PX, 2px, 2pi, 2pz. Cuando yo empiezo a llenar, lo que me está diciendo, no existen todos sus números cuánticos iguales, entonces vamos a llenar con 4 átomos. Yo primero tengo que llenar de manera desapareada. No voy a llenar apareando. Esto no lo voy a hacer. Esto está mal, si yo apareo, ¿sí? Esto no, porque no cumpliría la regla de Hahn. Y después, no existen todos los electrones con sus números cuánticos iguales. Cuando iguales yo no puedo poner, cuando voy a colocar acá, me está diciendo que yo este spin, el spin tiene que ser el spin opuesto. ¿Puedo llenar el PZ? Sí, puedo el
el PX sí, el PZ también y el PI también. Es indistinto, como están degenerados, todos tienen la misma energía, cuando yo coloco ese átomo, ese electrón faltante, el último electrón, el electrón número 7, lo puedo poner acá o lo puedo poner acá. Me es indistinto donde lo coloque, siempre y cuando lo coloque con el spin invertido. ¿Me siguen hasta ahí? Chicos, Más o menos. Sí, No, profe. no entendí muy Profe, bien. yo no entendí cuando dijo que no podían estar apareados. no pueden estar apareados con el mismo spin. O sea, lo que no puedo, o sea, apareados van a estar, porque yo en algún punto voy a tener que llenar orbitales 2p, ¿sí? A medida que empiezo a llenar orbitales 2p, el 2p, acuérdense, que puede llenar hasta 8 electrones, ¿sí? Entonces, aparear voy a tener que aparear. Vamos a hacer, por ejemplo, fíjese qué átomos corresponde. ¿Puedo decir una cosita? Sí, Ahí cuando habla del estado fundamental, porque justo estaban preguntando, es porque el estado fundamental del átomo es cuando los electrones ocupan los niveles de menor energía. Eso va a ser una constante siempre en química, ¿sí? Las cosas van a ocurrir siempre, primero en lo que les ocupe menor energía, ¿sí? Lo que gasten menor energía. Entonces, si tenemos 3 orbitales que son degenerados, significa que son 3 orbitales que tienen la misma energía, lo que van a hacer los electrones es acomodarse uno en cada nivel de energía, ¿sí? Cuando quiero agregar un electrón más de esos tres electrones que ya ubiqué, ahí ya sí o sí los tengo que aparear. Pero ¿qué pasa? Ese apareamiento, poner los 2 electrones en el mismo orbital, va a requerir una energía extra. Por eso se hace después. O sea, primero cada electrón va a ocupar un orbital vacío, ¿sí? Y cuando ya no me quede otra opción, ahí gasta energía el átomo para aparearlos. Cuando los apareo, me tengo que acordar de que sí o sí el spin tiene que ser distinto. Porque si el spin es el mismo, el número de spin es el mismo, los números cuánticos van a ser los mismos. Y eso me lo está prohibiendo el principio de exclusión de Pauli. ¿Entienden ahora? Sí, ahí entendí un poco más. Yo sigo medio confusa con el concepto, no entiendo muy bien. mirá, fíjate que recién teníamos el átomo de flúor más arriba, que tenían 2s, 1s2, 2s2 y tenía el 2p5, ¿te acordás? 2p5, ¿sí? Bien, vamos a ver si puedo borrar esto de acá. Estos son los orbitales p, ¿no? Acá tengo el orbital 1s para el flúor. Tengo el 2s, 2p, x, 2pi y 2pz. Bien, para el átomo de flúor que tengo acá, 2s1, ¿sí? Me está diciendo que primero voy a poner un electrón en orbital s. Pongo un electrón acá. El segundo electrón que voy a colocar, no lo voy a poner energéticamente acá arriba porque me cuesta más energía, tengo que dar un salto, ¿sí? Ni acá tampoco porque tiene mayor energía. Entonces, cuando voy a colocar el segundo electrón, yo decido colocarlo acá, pero no puede tener no existen 2 electrones con todos los números cuánticos iguales, dice el principio de exclusión de Pauli. Entonces, sí o sí, tengo que colocarlo con un número cuántico distinto. ¿Cuál voy a elegir? El número cuántico de spin. Aparear acá va a costar menor energía que si yo hubiese elegido ponerlo acá, para este átomo, ¿sí? Ahora, el tercer electrón lo tengo que poner en un nivel de energía siguiente, que es el nivel 2. El cuarto electrón lo puedo poner acá o lo puedo poner acá. Energéticamente, este tiene menor energía, si esta es la escala de energía hacia allá, ¿no? Obviamente que aumento de nivel, veíamos con los números cuánticos que aumentaba la energía. Como la energía aumenta para arriba, el cuarto electrón, si lo pongo acá, lo estoy poniendo energéticamente más arriba. Entonces, decido ponerlo acá, pero con distinto número de spin, opuesto, porque si no, violo el principio de Pauli, ¿sí? Entonces, lo coloco acá. Ya tengo 4, me faltan 5. Ahora viene la regla de multiplicidad de spin, ¿sí?
estos tienen todos la misma energía, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo que decidir colocar el electrón número 5. Bueno, lo coloco acá o en el orbital que quiera, porque en cualquiera de los tres lo puedo colocar porque tiene la misma energía. Ahora yo voy a colocar un electrón más, ¿sí? Ese electrón, si yo lo coloco acá, necesita cierta energía para parearse, porque está cerca de este, entonces necesita energía. Antes de colocarlo acá, prefiero colocarlo en uno de estos dos que están vacíos. Entonces lo coloco, por ejemplo, lo puedo colocar como quieran. Si quieren colocarlo para abajo, lo coloco para abajo, ¿sí? Lo pongo en este nivel. Ahora voy a colocar el sexto electrón. Bueno, el sexto electrón no me queda otra que colocarlo en este nivel, ¿sí? Lo coloco acá, porque energéticamente si tengo que aparear acá o aparear acá me cuesta energía. En cambio este todavía no tiene electrones, ¿sí? Y para no violar el principio de Pauli y establecer lo que dice la regla de multiplicidad de Hahn, lo coloco en este orbital, ¿sí? Lo puedo poner hacia abajo o hacia arriba, como quieran. Lo pongo hacia abajo, ¿sí? Para hacerlo distinto. Y ahora tengo que poner, me están faltando, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, ¿sí? Y en total la molécula dijimos que tiene 9 electrones. Precisamente en los 2p tiene que haber 5 electrones y tengo 3 electrones. Para el átomo de flúor, lo que tengo que hacer todavía es colocar, fíjense, ¿cuántos electrones más? Quedan colocar 2 electrones más. Bueno, ahora sí tengo que aparear, pero tengo que aparear considerando la regla de exclusión de Pauli y esta regla. Esta regla yo no la puedo respetar, porque ya tengo todo apareado. Entonces, lo que tengo que ver es la regla de Pauli. No puedo colocarlos con los números cuánticos iguales. Entonces, si este estaba pin-up, se llama el spin hacia arriba, el otro va a estar con el spin hacia abajo. El electrón número 8. Y el electrón número 9 puedo colocarlo indistintamente en este, pero como esto los puse para abajo, vamos a poner en este si quieren, lo tengo que poner este electrón hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí respeté las dos reglas, respeté llenar desde el estado fundamental el nivel de energía hacia arriba, respetando el llenado de orbitales energéticamente, respetando de aparearlos con distintos números de spin, ¿sí? Y respeté llenar primero individualmente los orbitales que estaban vacíos y después empezar a aparear, porque energéticamente, como decía Laura, aparear esto cuesta una energía, ¿sí? Entonces, es preferible primero colocarlos desapareados. Si tuviésemos orbitales D, que tengo 5 orbitales, ¿sí? Y no están degenerados, los orbitales D se pueden degenerar, pero si yo, por ejemplo, tengo un elemento en orbitales D que tengo que colocar, en orbitales D pueden llenar hasta 10 electrones. Si yo quiero colocar 6 electrones, primero voy a colocar 5 electrones con los pines como ustedes quieran, primero 5 electrones, uno en cada átomo, en cada orbital, y posteriormente el sexto electrón va a entrar en un átomo determinado. ¿En cuál? En el que ustedes quieran. Estos tienen toda la misma energía. Lo puedo poner en este si quieren. ¿Puedo ponerlo en este? Sí, en el que quieran. Pero primero lleno individualmente y después lleno después apareo, porque aparear cuesta energía. Después pasan otras cosas, pero por ahora quédense con ese concepto. ¿Lo siguieron hasta acá? Y puedo preguntar una cosa más, así me estudio un poco más. ¿Cómo sabes ¿Sí? si son 3, X, Y, Z o hay una cantidad específica según el orbital? Repetime, ¿cómo sabés? ¿Cómo sabes cuántos orbitales hay para llenar con individuales? Porque acá, por ejemplo, Bien. X y Z, pero no sé si es siempre X y Z. No, bueno, eso precisamente, eso te lo va a dar el número, es lo que veíamos acá, el número cuántico magnético, ¿sí? El número cuántico magnético te va a decir cuántos orbitales tenés, ¿sí? Y esto va a depender del número cuántico secundario, ¿sí? El número cuántico secundario les va a dar el n más 1, les va a dar, ¿sí? Por ejemplo, si el n es igual a 1, el L puede ser 2. El 2, si tiene 2, el ML puede ser menos 2 a más 2, y ahí tenés 5 orbitales. Para el caso de P tenés 3 orbitales, para el caso de D tenés 5 orbitales. Recording is on. ¿Me seguiste hasta ahí? No sé qué pasó. ¿Serían 5 orbitales en total? Si tenés un L igual a 2, ¿sí? Tenés 5 orbitales en total.
¿sí? O sea, el L lo que te da es la forma del orbital. Si el orbital es S, el orbital es P, orbital es D o el orbital es F. Entonces, cuando vos ya sabés la forma de ese orbital, ¿sí? Si es P, D, E, L o S, que te lo da el L, lo que tenés que fijar es el segundo, o sea, el tercer número cuántico, que es el ML. Y el ML lo que te va a decir es cuántos tenés de cada uno. ¿Sí? De ese orbital P, ponele, o ese orbital D, él le estaba haciendo el ejemplo con un L igual a 2. Con un L igual a 2 vas a tener un orbital de forma D. Y cuando vamos a hacer el cálculo de cuántos orbitales de forma D vamos a tener, nos tenemos que fijar en el número cuántico magnético, que es el ML. Entonces, el ML podés tener 5 posibilidades, entonces vas a tener 5 orbitales D. Por eso están relacionados todos los números cuánticos, ¿sí? El número cuántico L te dice que es 2, el ML te va a decir que tenés 5, desde menos 2 hasta más 2. Entonces vas a tener 5. En el caso del P pasa lo mismo. En un orbital P, el L es 1. Entonces vos vas a tener 3 posibilidades. Menos 1, 0 y 1. Esas 3 posibilidades son los 3 orbitales P y se van a llamar PX, PY y PZ. ¿Ahora sí? ¿Lo seguiste? Sí, entiendo teóricamente, pero en cuanto a la Está cuenta mejor que ahora. hiciste, estoy como, por ejemplo, en la cuenta, la que sigue del PowerPoint, que hiciste ahí de ejemplo, pusiste 3P porque... Esa es mi Porque pregunta, siempre sí. vas a tener 3P. Si vos Los P tenés, siempre tienen 3. claro, la cantidad de orbitales va a depender de la forma del orbital. Si vos tenés un orbital S, en ese nivel de energía vas a tener un solo orbital S. En el siguiente nivel de energía, que es el S2, vas a tener un solo orbital S. ¿Sí? Y vas a tener orbitales P. ¿Y cuántos orbitales P? Siempre vas a tener 3 orbitales P. Vamos a ver cuáles llenamos, pero orbitales P va a haber 3. ¿Sí? Por ahí hay alguno vacío o están todos llenos. Si vos vas a tener otro nivel de energía, en otro nivel de energía vas a tener orbitales S, orbitales P y orbitales D. Un S, 3P y 5D. Eso ya está fijo, porque eso lo fija el número cuántico. ¿Sí? Hay como reglas para establecer cuáles son los números cuánticos y te van a fijar qué cantidad de orbitales tenés para cada nivel de energía. ¿Sí? ¿Nos seguiste ahí? Sí, encontré un apunte eso de los números, así que ya creo que lo entendí, sí. En la teoría tiene que estar también eso. O sea, nosotros vamos a formar el átomo armando esos orbitales. Después vamos a ver, en función de la cantidad de electrones que tiene el átomo, cómo llenamos esos orbitales, dónde están ubicados esos electrones. Pero el átomo tiene un montón de orbitales que algunos van a estar llenos y otros van a estar vacíos. Y esos van a ser siempre los mismos. En los orbitales tipo P, ustedes van a tener siempre 3 orbitales, ¿sí? Y van a corresponder al elemento representativo. Los orbitales D, cuando L es igual a 2, van a tener 5 orbitales, ¿sí? Y en los F van a tener 7. 1, 2, 3, 4, 7. 7, ¿sí? Estos orbitales en los D, esto cuando el L es igual a 2, esto cuando el L es igual a 1, pero no me escribe. Cuando el L es igual a 2, y esto cuando el L es igual a 3. Eso no te va a cambiar nunca, siempre para el L igual a 1 vas a tener 3 orbitales P. Los P son siempre 3 orbitales, los D son siempre 3 orbitales, y los F, estos son orbitales D, ¿sí? Y los F son siempre 7 orbitales. Es lo que yo les había puesto acá. Fíjate, estos son todos los orbitales D, ¿sí? Estos orbitales D que tenés acá corresponden a un L igual a menos 2. Por ejemplo, este de acá abajo corresponde a un L igual a menos 1. Este, por ejemplo, corresponde a un L igual a 0. Este corresponde a un L igual a 1. Y esto corresponde a un L igual, ¿sí?, a 2. Y energéticamente lo que tenés son orbitales para llenar con electrones, donde vos vas llenando de a un electrón por cada orbital, respetando la regla de exclusión de Pauli, ¿sí? De un electrón por cada orbital, y cuando vas a llenar el siguiente electrón, le
de manera opuesta, apareándolo con distintos signos de spin, ¿sí? Pero fíjate que lo que te está dando son los formatos, lo que te decía Laura, el formato orbital, y tenés 5 formatos, paralelo igual 2. Tenés 5 formatos orbital correspondientes a los orbitales D. Los orbitales P tienen 3 formatos, ¿sí? Los orbitales P, si los ven, tienen forma de lóbulos. A ver si me salen acá, son unos lóbulos con este formato en el espacio, donde espacialmente están en el eje Y, en el eje Z y en el eje X, ¿sí? Acá tienen el PZ, acá tienen el PI, y acá, y en esta dirección, el otro lóbulo de acá, así, este lóbulo, el PZ, ¿sí? Entonces, los orbitales P son 3, los orbitales D son 5, y los orbitales F son 7. Eso se lo pueden aprender también en memoria, o sea, no hay, y los orbitales S siempre es uno solo orbital. Fíjense que cuando ustedes llenan números cuánticos, no hay 3 orbitales 3S, sino que siempre S hay un solo orbital, que es un orbital con forma esférica. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, yo logré comprender. Así que gracias. Bueno, no les veo quién pregunta, porque estoy con la presentación, entonces no alcanzo a ver quiénes son los que están preguntando. Bueno, fíjense acá lo que les decía, cuántos electrones, el ejercicio 6A, que preguntan cuántos electrones sin aparear hay en un átomo de oxígeno, ¿sí? En su estado fundamental. Bueno, el estado fundamental es el estado de menor energía, o sea, el estado fundamental es cuando yo coloco todos los electrones en su menor nivel energético. Bueno, ¿cuántos electrones hay desapareados? Hay 2 electrones desapareados. ¿Cómo lleno esto? Si ustedes quieren ver el llenado electrónico, así voy a poner la pluma. ¿Cómo llenan esto ustedes? Lo llenan así. Hacemos esto y avanzamos porque si no nos quedamos en... Tengo el estado 1S, ¿sí? El nivel 1S, el nivel 2S y el nivel 2P. En el 2P, yo ya sé que cuando estoy llenando el nivel 2P, porque el L es igual a 1, tengo 3 orbitales. El menos 1, que corresponde al 2PZ, el 0, al I, y el más 1, que es el 2PZ. PX, PY, PZ. Bueno, entonces ahora voy llenando. Yo sé que en su estado fundamental, en su estado eléctricamente neutro, el oxígeno tiene 8 electrones, ¿sí? Entonces voy a llenar con 8 electrones. Primero lleno acá, después para no aumentar el nivel de energía, porque está en estado fundamental, está diciendo que voy a llenar acá, con spin opuesto. El siguiente electrón lo pongo acá, el siguiente electrón lo pongo acá, llevo 4 electrones. Ahora no apareo, primero respeto la regla de Hahn, ¿sí? Entonces vengo acá y lleno el quinto electrón, el sexto electrón, el séptimo electrón, le puse todos pin-up, pero le puedo poner indistintamente, ¿no? Y pongo el octavo electrón. Entonces un átomo de eléctricamente neutro de oxígeno tiene 2 electrones desapareados, y se dice que esta molécula, cuando está desapareada, se dice que la molécula es paramagnética. Cuando tiene todo apareado, se dice que es diamagnética, y cuando quedan electrones desapareados, se dice que la molécula es paramagnética. Yo tengo este caso de oxígeno neutro. Puedo tener este caso, ¿sí? De peróxido, o este caso, ¿sí? Si yo tengo este caso, esto es un anión, ¿sí? Con una carga negativa, o sea, vino un electrón de acá afuera y le incorporé un electrón al átomo de oxígeno, ¿sí? Y esto es el oxígeno como lo conocen en el estado de unión, con el estado de oxidación -2, por ejemplo, para el agua, para todos los compuestos oxigenados, la mayor parte de los compuestos, salvo los peróxidos, tienen estado de oxidación -2. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería la configuración electrónica de este? Bueno, es fácil. Yo a esta configuración electrónica voy a agregar un electrón más. ¿Dónde lo voy a agregar? Indistintamente, en este nivel o en este nivel, pero siempre con el spin opuesto, ¿sí? Esto me está representando, esta configuración me está representando este anión, y ahora si yo quiero hacer el anión oxigenuro, ¿sí? ¿Cómo va a estar electrónicamente el anión oxigenuro? Bueno, tengo que incorporar un electrón más, ¿sí?
donde al átomo fundamental le incorporé 2 electrones. Y fíjense que tengo todo apareado, ¿sí? Completé el octeto, ¿sí? Esto se dice completar el octeto, ¿sí? Tengo 8 electrones en su último nivel. Tengo estos 2 más estos 6, son 8 electrones. Y esto es el anión oxigenuro, ¿sí? Donde la molécula se dice que es una molécula diamagnética porque está todo apareado. Los casos anteriores, tanto el oxígeno como el oxígeno menos, presentan electrones desapareados y se dice que la molécula, que el átomo es diamagnético, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Hola. Sí, Sí, profe. Bien. sí, sí. Vamos a avanzar un poquito sobre la guía. ¿Hicieron el ejercicio 4? Bien. Laura, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, ¿Me tenés? está bien. ¿Hay dudas sobre en el Sí, chat? estoy contestando. Te digo para ver si querés que vayamos sobre algún ejercicio en particular. No, uno preguntaba cómo te das cuenta de que son 8 electrones. Eso es lo que estaba contestando. En el caso del En oxigenuro, el caso del oxígeno, sí. bien. En el caso de oxígeno. Bueno, ¿se la contestaste por el chat? Estaba en eso. Bien. ¿Querés? No, o sea, ustedes lo que se dan cuenta, primero, para ver la cantidad de electrones, tienen que fijarse cuál es el número atómico que tiene el átomo, ¿sí? Ahí lo están diciendo que el Z es de 8, ahí ya con eso te están diciendo que tenés 8 electrones en total, en todo el átomo, ¿sí? Entonces, esos son los electrones que vos vas a ir acomodando. Y después una de las preguntas será si cómo era lo de diamagnético o paramagnético. Si está todo apareado, si vos pones todos los electrones y te quedan uno apareado con el otro, uno para arriba y el otro para abajo, en todos los orbitales, entonces es diamagnético. Y si te queda uno solito en uno de los orbitales, es paramagnético. ¿Sí? ¿Sofía? ¿Y Florencia? Sí, sí, gracias. Bien. Listo. Lo que le decía Laura recién, a ver si puedo escribir acá. Marcador. Pluma. Lo que les decía recién, por ejemplo, me dejo un espacio acá para ahí. Lo que planteaba Laura recién, por ejemplo, para el caso de los P, yo tengo los P, ¿sí? De esta molécula, cuando voy llenando los P del oxígeno, tengo esta posición que tengo ahí. Si yo tengo una molécula con un átomo con este formato electrónico, 2px, 2pi, 2pz, ¿sí? Estas paramagnéticas, porque están desapareados. Acá sigue siendo paramagnética, está desapareado, ¿sí? Esto es paramagnética y acá ya la molécula, el átomo se vuelve diamagnético, están todos los electrones apareados, ¿sí? ¿Me siguieron? Lo podemos ver por ejemplo, con un elemento, fíjense qué elemento tiene 1s, 2s, ¿qué elemento es este? Si es eléctricamente neutro, con 3 electrones. Si antes teníamos 8 y ahora le agregamos 2, vamos a tener un Z de 10. ¿Qué elemento tiene un Z de 10? El neón. El neón. El neón. El helio vamos a tener 4. ¿Sí? El neón. Fíjense ¿Sí? dónde está la tabla periódica. En la tabla periódica están acomodados justamente por eso, por la cantidad de protones, que van a ser la misma cantidad de electrones que vos tengas en cada átomo de cada elemento, ¿sí? Entonces, fíjense que están todos ordenados por ese número, ¿sí? Por el Z.
Eso te va a decir la cantidad de protones que tiene y va a ser la misma cantidad de electrones que tiene. Entonces es fácil de ubicarlo. Profe, Sí. y si había electrones desapareados, se llamaba paramagnético. Y si no había electrones desapareados, ¿cuál era el nombre? Si están Diamagnético. todos apareados, diamagnético. Genial. Acuérdate que son di. Di es siempre de A2, di. Están todos apareados. ¿Sí? A ver, ¿qué elemento tiene un Z igual a 3? El litio. El litio. El litio. Bueno, a ver, litio. Bueno, vamos a llenar la configuración electrónica del litio. Tiene 1s, orbital 1s, y está, fíjate que está en el periodo 2, ¿no? El litio, la tabla periódica. Está en la segunda fila. Entonces tiene 3 electrones el litio, tiene Z3, en su estado electrónicamente neutro tiene 3 electrones. Respetando la regla de Pauli y de Hahn, lleno acá y lleno acá. ¿Sí? Fíjate que el litio, acá, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Paramagnético o diamagnético? Paramagnético. Es paramagnético, ¿sí? No necesariamente tiene que llenar orbitales del tipo P como estamos llenando acá, ¿sí? Se puede producir el paramagnetismo o el diamagnetismo en orbitales de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, en el D también puedo tener paramagnetismo y diamagnetismo. En el D voy a tener más posibilidades, pero bueno, los D ya los vamos a ver el año próximo. Pero si yo tengo 5 orbitales D, ¿sí? Y empiezo a llenar, lleno 1, 2, vamos a verlo así a grandes rasgos. No es tan así esto, pero yo acá, esto va a tardar mucho en completarse todo. Voy a tener que tener 10 electrones en orbitales D. Mientras tanto, mientras vaya llenando orbitales D, mientras vaya llenando de A1, todo esto es paramagnético, paramagnético, paramagnético. Sigue siendo paramagnético, 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 y acá, tic, se transformó en diamagnético. Están todos apareados, ¿sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Los orbitales D le hice una simple representación rápida, pero no pasa eso, pasa algo un poquito más complejo y pueden tornarse paramagnéticos, diamagnéticos, dependiendo de otras cosas, internamente. Bueno, ejercicio 4. Acá está con la resolución. Dice, indique la configuración electrónica del átomo de flúor en su estado fundamental. Bueno, es lo que estamos viendo recién arriba, ¿sí? La configuración electrónica en su estado fundamental es esta de acá, ¿sí? Tiene un Z9, en su estado electrónico tiene 9 protones y 9 electrones, y si yo tuviese fluoruro, mi pregunta es, si yo en vez de tener flúor, tengo fluoruro, ¿cómo sería esa configuración electrónica? Yo tendría el 1s2, el 2s2, como está ahí marcado, y el 2p, ¿cuántos electrones habría? Acá hay 5, acá hay 5, hay 6 electrones, ¿sí? Fíjense, de vuelta a lo de recién, yo tenía 5 electrones en orbital p, tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¡Guau! 5. Y acá me quedan, yo paso a tener 6 electrones. Fíjense que del estado fundamental de flúor a fluoruro, ¿cómo puedo detectar que es un elemento que es fluoro-fluoruro? Bueno, midiendo la propiedad si es paramagnético o diamagnético, porque cuando formo el fluoruro, y ustedes me acaban de decir que tengo 6 electrones, tengo que aparear un electrón acá, con espín opuesto. Entonces el 2px, 2pi y el 2pz van a quedar todos completos, todos apareados. Paso de paramagnético a diamagnético, ¿sí? Y al flúor le gusta estar de esta forma. Fíjense, acuérdense que el flúor habíamos dicho que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, le gusta estar como flúor negativo. Así, en realidad todos los halógenos le gusta estar como halogenuros, ¿sí? Y tiene que ver justamente con eso, transformarse en diamagnético y completar lo que se llama el octeto. Esto que tienen acá le queda toda esta capa de electrones
todo este nivel completo, ¿sí? Tiene con 6 electrones. Y se vuelve el elemento se vuelve más estable de esta manera. Fíjense, por otro lado, ustedes me dijeron que el elemento que le sigue al flúor, ¿cuál es para la derecha? Recién lo vimos. El neón. El neón. Recién vimos el caso del neón. O sea, que fíjense, si yo hago la configuración electrónica del neón, ¿cuántos electrones voy a tener en el neón? Voy a tener esta configuración. Me dijeron cuántos electrones tenían. 10 electrones, ¿no? El neón tiene 10 protones y 10 electrones. ¿Correcto? ¿Me siguen? Bueno, si yo tengo que poner la configuración electrónica del neón, esto de acá, voy a poner, fíjense, pongo los orbitales P, voy a poner para el neón, en el 1S pongo los dos pin up, pin down, pin up, pin up, pin up, para abajo y para abajo, ¿sí? Y completo con 10 electrones. Fíjense que esta configuración electrónica, esto tiene 10 protones, ¿sí? Y tiene 10 electrones. Estamos hablando del neón, ¿sí? Fíjense que la configuración del fluoruro es igual, es esta misma configuración, ¿sí? Pero en vez de tener 10 protones, ¿yo cuántos protones voy a tener? 9 protones, ¿sí? Entonces, la diferencia es que electrónicamente son iguales, ¿sí? El flúor y el neón, el fluoruro y el neón tienen la misma configuración electrónica, ya se dicen que son isoelectrónicos porque tienen la misma cantidad de electrones, pero difieren en el número de protones. Y esto tiene que ver con las teorías que habíamos presentado inicialmente, que distintos elementos tienen distintos números de protones. Lo que definen el tipo de elemento que sean distintos son los números de protones, pero no los números de electrones. Fíjense que el fluoruro y el neón tienen la misma cantidad de electrones, pero distintos protones, ¿sí? Esto se llama configuración isoelectrónica. Tienen la misma cantidad de electrones, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bueno, fíjense que lo mismo va a pasar con el oxígeno, el oxigenuro que les mostré hoy. ¿Cuántos electrones tenía el oxigenuro? Dijimos que el oxígeno en su estado fundamental tenía 8 electrones. Los pongo acá, 8 electrones. Voy a tener 10, exactamente. El oxigenuro tenía 10 electrones. Y fíjese que con 10 electrones tiene la misma configuración que el neón, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los protones son 8 protones, ¿sí? Difieren en el número de protones, pero no difieren en el número de protones, pero no en el número de electrones. Fíjense que el oxigenuro, el fluoruro, todos se parecen al neón, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con lo que vamos a ver como teoría del octeto de Lewis. Tienen todos a completar 8 electrones en su último nivel. Fíjense, su último nivel son el nivel 2, el nivel 2S, 2P, 2P, 2 y 2. Fíjense, tiene 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones. Este también tiene 2, 4, 6, 8 electrones, y en el caso del fluoruro también van a tener 8 electrones, ¿sí? Todos tienden a completar 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Eso hace que estos elementos, el flúor, el oxígeno, tengan una afinidad electrónica favorable, o sea, sean electronegativos, ¿sí? Tiene que ver con la electronegatividad porque tienden a tomar un electrón y quedar con 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Bueno, volvamos al ejercicio. Estamos adelantando cosas con lo que les voy diciendo, pero borramos. ¿Dudas hasta acá? Juliana, ¿dudas? No, yo tampoco. Estoy entendiendo bien. Bien. Dice, explique en cada caso por qué ninguna de las siguientes podría ser la configuración electrónica correspondiente a ese elemento. Bueno, estamos hablando del flúor, ¿no? ¿Por qué no puede ser, por qué no puede tener la configuración electrónica del flúor? Puntero láser. Bien, estamos acá. Bueno,
estos no son 9 electrones, dijimos que tiene que tener 9 electrones, tiene acá 8 electrones. ¿A qué elemento corresponde esta configuración electrónica? Al oxígeno. Al oxígeno, bien. Esta de acá corresponde al oxígeno. Perdón, puse la molécula de oxígeno y es oxígeno 2. La segunda dice, ¿qué pasa? Esta configuración no es válida porque no respetaría la regla de Hunt. Primero tengo que completar los niveles de menor energía y después los de mayor energía, ¿sí? Entonces acá estoy pasando un electrón de este estado a este estado. ¿Puede existir eso que está ahí? Sí, puede existir, pero como un estado excitado, pero no es el estado fundamental del átomo, ¿sí? ¿Me siguieron? Esto puede existir como un estado excitado. ¿Qué me está diciendo ese estado que tengo ahí? Lo pongo acá. Está diciendo que tengo esto. Que yo tengo esto acá, así. Que yo tenía este átomo acá. Esta es la configuración ideal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto que tengo acá? Que yo saqué un electrón de acá y ¿qué hice? Los puse acá arriba. O sea, aquí me está diciendo que yo volé un electrón, volé, por ejemplo, este electrón, lo saco de acá, lo saco, lo tacho y lo pasé para acá. ¿Sí? Y la configuración que voy a tener ahora es esa. Y esa es una configuración de estado excitado. ¿Sí? ¿Es probable? Y es poco probable, porque es preferible sacar un electrón de acá y llevarlo a un orbital. Acuérdense que acá arriba sigue el nivel 3s. Es preferible sacar un electrón de acá y llevarlo a un 3s. Energéticamente es más favorable hacer eso que hacer esto. Pero bueno, esos cambios no los vemos. Además, ¿Sí? lo que te piden es en el estado fundamental. Entonces, En el estado fundamental. electrones en el orbital de menor energía. Acá, está en el estado fundamental. No quiere decir que esto no exista, puede existir, pero no es estado fundamental. Después, esta configuración, bueno, esto es imposible, ¿sí? Los estados, orbitales tipo S solamente pueden alojar 2 electrones. ¿Y cómo pueden ser esos electrones? Con spin menos un medio y más un medio. No puede haber un tercer spin. ¿Sí? El nivel, y después el punto 4 dice esa configuración. ¿Por qué está mal? Bueno, porque el número cuántico 1, ¿sí?, no corresponde al L igual a más 1. ¿Sí? 0 y menos 1. Fíjense, nunca va a haber un orbital P con un nivel 1. Los orbitales P siempre corresponden los niveles 2 en adelante. ¿Me siguieron? Bueno, dice, ¿encuentra alguna analogía entre las configuraciones electrónicas de los átomos? Bueno, esto es lo que les decíamos recién, que todos lo vimos recién, yo lo borré, pero cuando habíamos visto el caso del oxigenuro, lo borré. Cuando habíamos visto el caso del oxigenuro, del fluoruro y del neón, fíjense a quiénes corresponden estos valores de Z. Bueno, está acá, los elementos alcalinos. ¿Sí? Z3, ¿quién lo tiene? Le habíamos dicho que Z3 lo tenía el litio. ¿Quién le sigue abajo del litio? El sodio. Después le sigue el potasio. Después, ¿quién le sigue? Rubidio. Bien, rubidio. Bueno. Y después, Cesio. el cesio. Bueno, fíjense que lo que tienen todos estos es que todos llenan orbitales S, ¿lo ven? Llenan orbitales S, 2S, 3S, 4S, 5S y 6S. Fíjense en la fila que están en la tabla periódica. El litio está en la fila número 2. El sodio en la fila número 3. ¿Sí? El potasio en la fila número 4. El rubidio en la fila número 5 y el cesio en la fila número 6. La fila corresponde al nivel que están llenando. Están llenando niveles del nivel 3, del nivel 2 o del nivel que están llenando cada uno. Y lo que tienen de análogo todos estos elementos, que todos ellos, ¿sí?, llenan, son elementos alcalinos
y llenan orbitales del tipo S. Si son alcalinos térreos, que son los que están al lado, fíjense en los que están al lado. ¿Cuál comienza al lado del litio? ¿Cuál va al lado del litio? El berilio. Berilio. Abajo del berilio, Magnesio. bueno, ¿qué les va a pasar a eso? Les va a pasar algo similar a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Todos van a ir llenando. Si yo tengo que ir llenando hacia abajo, por ejemplo, esto va a ser muy sencillo ahora para llenarlo, ¿sí? Teniendo esta configuración. Si yo quiero hacer lo mismo con los alcalinos térreos, lo puedo hacer de esta manera. Fíjense, para el berilio, yo voy a tener 4 electrones, o sea, acá voy a tener un 2. ¿Sí? Voy a llenar. Este es el litio y el berilio completo así. Por ejemplo, para el sodio, ¿quién tiene al lado del sodio? El calcio, ¿no? O magnesio, el magnesio. El magnesio, bueno, el magnesio van a llenar, acá van a llenar con 2 electrones, ¿sí? Fíjense cuántos electrones tiene en total el magnesio. 12. Bueno, contemos si hay 12 acá. Sí, hay 12, ¿lo ven? Tienen 2, 2 y 2 son 6, y 6 son 12. Al lado del potasio tienen el calcio, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene el calcio? Bueno, va a pasar lo mismo, va a llenar con 2, ¿sí? Después el bario va a llenar con 2, y acá abajo este otro va a llenar con 2, ¿sí? Todos tienen la generalidad que tanto los alcalinos como los alcalinos térreos llenan orbitales S. Después van a llenar, acá van a llenar, si paso para el otro lado de la tabla periódica, que son los restos de los representativos, van a llenar orbitales P, 3P, después del otro lado voy a llenar los 4P, del otro lado voy a llenar 5P. ¿Sí? En el medio van a pasar cosas que no las vamos a ver por ahora. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan que los elementos alcalinos y alcalinos térreos están llenando este tipo de orbitales. Bien, masa atómica, ¿vieron los conceptos de masa atómica? ¿No vieron la teoría de masa atómica? Bueno, la masa atómica de un átomo es lo que se expresa como UMA, y la UMA es una unidad relativa referida al átomo de carbono, ¿sí? Lo que una UMA tiene este peso, tiene esta masa, ¿sí? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Y lo que vamos a referir siempre es a masa molecular, que es un mol. Un mol corresponde a 6,02 por 10 unidades, ¿sí? Unidades, estas unidades pueden ser, vamos a llamarlos como partículas, moléculas, ¿sí? Esta cantidad de unidades referida siempre al átomo de carbono le va a dar lo que es la masa molar. Lo que nosotros vamos a trabajar, para ir rápido acá, vamos a trabajar con masa molar siempre. La masa molar va a corresponder a 6,02 por 10 a la 23 partículas que tengan. Un mol de átomos, por ejemplo de sodio, tiene 6,02 átomos de sodio y pesa 23 gramos. ¿Sí? Yo lo que les pregunto, ¿cuánto vieron ya vieron cómo calcular la masa molar de agua? Se suma 2 gramos de hidrógeno más 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, eso lo vieron. Chicos, Bueno, ¿no llegaron todavía? Bueno, No, en teoría quedamos en modelos atómicos. bueno, las adelantamos un poquito estas, si pueden avanzar con el seminario. Ustedes lo que van a tener, que 6,02 por 10, 23 unidades, ¿sí? Va a corresponder a la masa molar. Ustedes en la tabla periódica tienen la masa de los átomos. Si ustedes se fijan, ¿sí? Tienen lo que es la masa molar, la masa atómica, ¿sí? Para los átomos. Esa masa corresponde a una cantidad de 6,02 por 10 a la 23 partículas de átomo. O sea, si yo tengo un mol de sodio, y eso se llama mol, un mol de sodio contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Y si ustedes se fijan en lo que pesa el sodio en la tabla periódica, les dice el sodio pesa 23 gramos, ¿sí? Pero lo que pesan, esos 23 gramos corresponden a este número, a 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. No vayan a pensar que un átomo de sodio pesa 23 gramos, porque si no, 23 gramos estaríamos viendo. 23 gramos pesa, por ejemplo, una tiza.
para que tengan una idea, una tiza de esas grandotas. Yo estaría viendo el átomo de sodio, si fuese 23 gramos, y lo que estoy viendo en 23 gramos, lo que son 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Todo eso está en el tamaño, por ejemplo, de una tiza, es en gramos, ¿sí? Pasado a lo que es un mol. Un mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Acuérdense eso. Y para los gases, los vamos a ver más adelante, son 22,4 litros. Vamos al ejercicio 6, que es hasta donde llegaron el otro día en el seminario de ayer con Leo. Explique el significado de cada uno de los siguientes términos y aplíquelos al elemento oxígeno. Masa atómica, masa molecular, masa molar. Bueno, acá está. Ya Laura se tomó el trabajo de resolver los ejercicios, acá tienen las respuestas. La masa atómica, la masa del elemento oxígeno corresponde a 16 UMA, esa es la masa atómica, ¿sí? 16 UMA, de vuelta, le volvemos a repetir, es comparado respecto del átomo de carbono, pero a mí lo que me va a interesar es el concepto de masa molar, este concepto que tengo acá abajo, porque es lo que me va a permitir hacer cálculos, ¿sí? Masa molecular es lo que pesa una molécula de oxígeno. Fíjense, acá está el oxígeno en estado atómico como oxígeno 2 y acá está la molécula de oxígeno, ¿sí? En estado gaseoso. Acuérdense que el otro día habíamos visto con Silvestre cuáles eran gases y cuáles eran gases y cuáles eran líquidos y cuáles eran sólidos en el estado de agregación de la naturaleza. Los gases, siempre un mol de gas, ¿sí? Son 6,02 por 10 a la 23 partículas de gas. Esto es un mol de gas, ¿sí? Y el mol de gas, si yo tengo oxígeno, lo tengo como oxígeno 2. Si yo tengo, por ejemplo, neón, que es el ejemplo de neón, lo tengo como neón sin aparear, ¿sí? Fíjense que la cantidad de átomos es el doble, porque yo tengo un mol, en un mol tengo el doble de cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, en un mol de oxígeno tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. Las partículas en un mol de oxígeno son estas moléculas de oxígeno 2, ¿sí? Y para los gases, en condiciones normales de presión y temperatura, se llaman CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, esto es una N, ¿no? Son 0 grados Kelvin, ¿sí? Y una atmósfera. Este número de moles ocupa 22,4 litros. Es algo que les va a salir también para los cálculos. O sea, un mol para el estado gaseoso, ¿sí? Son 6,02 por 10 a la 23 partículas y corresponden a 22,4 litros. ¿Sí? O sea, un mol de oxígeno son 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Cuidado con esto, no lo van a poner para los gases, perdón, para los sólidos y para los líquidos, ni sólidos ni líquidos. ¿Sí? ¿Me siguieron? Estos son, los 22,4 son siempre para los gases. Y un mol de partículas corresponde a 6,02 por 10 partículas, me refiero a que pueden ser átomos en el caso de los gases nobles, o moléculas en los casos de los gases diatómicos, corresponden a 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas, y 22,4 litros en el caso de los gases. Bien, la masa molar, que es lo que el tercer punto, la masa de un mol de átomos de oxígeno son 16 gramos. La masa de un mol de moléculas, o sea, de las moléculas, es 16 por 2, porque son 2 átomos por molécula de oxígeno. Y esto es lo que a ustedes les sirve. Para hacer cálculos, les sirve estos valores de acá, ¿sí? ¿Por qué les va a servir esos valores? Porque yo voy a poder saber que ahora, si yo quiero medirlo en masa, yo voy a saber que 32 gramos de oxígeno 2, ¿sí? Corresponden a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno 2, ¿sí? Y eso es un mol, y esto corresponde a un mol de oxígeno. O sea, acá, porque hay uno de los chicos que preguntan, que dice que no entendió lo de los gases y lo de los líquidos. Acá lo que el profe está explicando es que
Cuando nosotros tenemos un mol de algo, significa que nosotros tenemos un número que es el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23, partículas de algo, ¿sí? Es como cuando decimos, nosotros tenemos una docena de huevos. Una docena son 12 huevos. Bueno, acá es lo mismo, es como un... te limita la cantidad que tenemos de algo. Entonces, si tenemos un mol, vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 partículas de algo. ¿Qué partículas van a ser? Si son elementos, ¿sí? O gases monoatómicos, van a ser átomos. Va a ser un mol de ese elemento, va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos del elemento. Si es una molécula, por ejemplo, una molécula diatómica como el oxígeno 2, un mol de la molécula diatómica va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esa molécula de oxígeno 2, ¿sí? Aunque cada molécula tenga 2 partículas, ¿sí? 2 átomos. En el caso de los gases, se comprobó que un mol de un gas, además de tener esa cantidad de moléculas o de partículas, que es 6,02 por 10 a la 23, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Es un dato que les va a servir para hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos, nada más que cuando trabajamos con gases, si yo sé que tengo un gas, yo ya sé el volumen que va a ocupar ese gas. Y ese volumen va a ser 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor? Bien. Sí, más o menos. Igual, chicos, esto lo van a ver después. Falta la teoría, ¿no? Tienen que dar la teoría de esto. Les Le damos estamos algo dando como para que puedan para que avanzar puedan en el hacer los seminario. ejercicios. Sí, para que puedan avanzar con el seminario. Bueno, después les pregunto, ocupa medio mol de oxígeno a 0 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, eso es fácil. Acá está lo que le acabamos de decir recién. 22,4 litros, lo voy a poner acá, 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Son ocupados por un mol. Un mol de oxígeno, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura, que son estos dos valores que están acá. Un mol ocupa 22,4, medio mol 0,5, esto es fácil, sin hacer la cuenta, me doy cuenta que es la mitad, es eso dividido 2, por eso les da este valor, 11,2, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es una regla de 3. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Esto le da 11,2. Dice, bueno, en el segundo punto, les dice, ¿cuántas moléculas hay en medio mol de nitrógeno? Bueno, de vuelta el concepto que teníamos acá, ¿sí? ¿Cuántas moléculas hay en medio mol de nitrógeno? Bueno, en un mol de nitrógeno, ¿cuántas moléculas hay? Hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En medio mol, de vuelta, sin hacer cuentas rápidamente, es este número dividido 2, o esto por 0,5 queda lo mismo, ¿no? Son 6,02 por 10 a la 23 dividido 2. Lo tienen acá. 6,02 por 10 a la 23 dividido 2. Le da 3,11 dividido 2. ¿Sí? Y si ustedes quieren saber cuántos átomos hay, bueno, como la molécula de nitrógeno tiene 2 átomos, la cantidad de átomos es el doble en la molécula. Entonces, volvemos al número original, 6,02 por 10 a la 23. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, Profe, una consulta rápida. En la regla de 3, ¿tomaste el nitrógeno ya como diatómico, o sea, como nitrógeno 2? correcto. ¿O? Ya lo tomé como nitrógeno 2, porque fíjate que me está diciendo cuántas moléculas hay. Entonces yo ya, listo, me olvidé. Estoy trabajando con moléculas. Te lo está diciendo acá el mismo acá, te está diciendo moléculas. ¿Sí? Si no te lo tiene que definir, te lo tiene que definir como átomos. Si yo hablo de nitrógeno, cuando hablo de los gases, oxígeno, nitrógeno, flúor, siempre que hable de los gases y no se los aclare, voy a hablar de nitrógeno, de flúor, de oxígeno, ¿sí? Porque son gases, o de bromo,
El bromo puede estar en estado líquido. Pero estos generalmente los que van a trabajar, estos tres, siempre, esos tres, nitrógeno, flúor, oxígeno, siempre van a estar en estado gaseoso. ¿Cuántos átomos hay en un mol de helio? De vuelta, el helio es un gas noble. Acuérdense, siempre los gases nobles son todos, dijimos, diamagnéticos. Diamagnéticos, ¿sí? Dia. Y siempre completan el octeto, tienen 8 electrones en su último nivel, excepto el helio que completa con 2 electrones, ¿sí? Eso los hace completamente estables y hace que no se combinen entre ellos, ¿sí? Entonces, el helio, los gases nobles, se llaman gases nobles porque no reaccionan con nada, son inertes también, gases inertes. No va a combinarse con otro átomo de helio para formar esto. Esto no ocurre como en el flúor, en el oxígeno, el resto. Entonces, siempre voy a tener un mol de átomos, no voy a tener moléculas de helio, de ningún gas noble, ni del neón, ni del xenón, de ninguno de ellos. Entonces, en un mol esto es simple. ¿Cuántos átomos hay en un mol? Es simple, 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Directamente es el número este, que es el número de Avogadro. ¿Sí? Yo no les dije, esto se le llama número A o número de Avogadro. ¿Sí? Para el caso de los gases nobles, no hablo de moléculas, sino hablo de átomos. Átomos para gases nobles. A ver, chicos, hasta ahora no tenemos fórmulas, ¿sí? No es que hay fórmulas nuevas. Lo único que vamos a usar en esta guía son reglas de 3, ¿sí? Probablemente. Y algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un mol? Y un mol es una cantidad de moléculas o de átomos, una cantidad de partículas, ¿sí? ¿Qué cantidad es? Bueno, es ese número, 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Qué partículas van a ser? Y bueno, si son elementos, van a ser átomos, ¿sí? Si son moléculas, como las moléculas diatómicas, si es un gas diatómico, un compuesto más complejo, van a ser moléculas. Eso es lo único que ustedes tienen que tener en claro para poder hacer esto. Si la mayoría van a hacer cuentas de reglas de 3, ¿sí? No van a tener que hacer ninguna cosa rara ni usar una fórmula extraña. Bien. Y si es un gas, además, fíjense, si lo que le están dando es un gas y le piden el volumen, bueno, también tenemos en cuenta de que un mol de un gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Sí? Son datos que ustedes tienen que tener para poder hacer estas cuentas, pero no tienen fórmulas nuevas, por lo menos por ahora. Bueno, y este punto que tienen acá dice, ¿cuántos moles hay en 3,02? Bueno, eso es fácil. O sea, ¿cuántos moles hay en esos átomos de hierro? ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben de acá que, saben de esto, que en un mol de hierro hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Fíjense que el hierro, no estamos hablando de moléculas, estamos hablando de átomos, el hierro es sólido, ¿sí? Entonces, esto es fácil. En 3,01 por 10 a la 23 estoy teniendo la mitad de esto, ¿sí? O lo hago con regla de 3, 0,1 por 10 a la 23, esto por esto dividido esto, y si no, directamente me doy cuenta que este número es la mitad de este número, y lo que me va a dar son 0,5 moles, voy a tener la mitad de moles. ¿Sí? Este resultado que tienen acá. ¿Me siguieron? Sí. Sí, Bien. sí. Bueno, vamos, ¿qué hacemos, Laura? ¿Avanzamos sobre lo que sigue? Porque están atrasados con la teoría, ¿o querés ver redox? Sí, pues si querés podemos algo de redox. Ah, Bueno, o si no, un poquito de la tabla periódica, ¿viste? de la Las tabla propiedades. periódica. Sí, y Bueno, después para ir pasar el bueno, sí. No, moles seguramente los van a dar en la próxima teoría, o sea, en la próxima teoría los van a seguir. Ustedes, a ver, la idea es que ustedes hagan una guía por semana.
yo les aconsejo que no se atrasen. O sea, lo que puedan resolver ahora de la guía, resuélvanlo, porque la semana que viene vamos a tener la otra guía, que es la guía de estequiometría. O sea, por más que la teoría vaya un poco más atrasada, el seminario vamos a seguir avanzando. Por eso siempre le damos algo nosotros como una teoría muy básica para poder ir haciendo los ejercicios del seminario, ¿sí? Aunque la teoría vaya más lenta. Uh-huh. Bueno, sí, igual el punto 7, por ejemplo, es el ejercicio, ahora déjame revisar para no decir mal un número por el otro. Yo creo que Es el lo tengo ejercicio acá. de la nanotecnología. En ese ejercicio, en realidad no necesitas teoría para ese ejercicio. Hay ejercicio, por eso yo le digo, hay ejercicios que lo único que tienen que hacer son las cuentas. O sea, agarrar y hacer cuentas con estos conceptos que nosotros le estamos dando y resolverlos. El ejercicio 7, por ejemplo, con lo que nosotros les estamos diciendo ahora, les va a servir para poder hacerlo. Por ejemplo, en el primer punto, lo que hacen es relacionar cuánto es un átomo cuánto es un mol de átomos de plata. Entonces ahí lo único nuevo que tienen, salvo el resto son cuentas que tienen que hacer, pero lo único nuevo que tienen es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata. O sea, este es el único dato nuevo que tienen que tener. Entonces, después lo que tienen que saber es, les dan el radio, ese radio lo tendrían que pasar a metros, por ejemplo, y el radio ya es un concepto que ya tienen desde secundario, que el radio y el radio son 2 veces el diámetro son 2 veces el radio. Entonces ya con eso ya sabés la longitud del átomo. ¿Sí? Si yo el valor del radio lo multiplico por 2, ya tengo la longitud del diámetro. Y si yo lo que quiero saber es si pongo todos esos átomos juntos, cuál va a ser la distancia que voy a hacer, bueno, ya tengo los diámetros de cada átomo y tengo que un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar. ¿Se entiende? O sea, hay algunas cosas que lo único que necesitan son estos datos nuevos que les estamos dando de qué es un mol y qué volumen ocupa un mol de gases y la diferencia entre moles de átomos y moles de moléculas. Y después el resto son cuentas. En el punto B, por ejemplo, que se lo pueden hacer perfecto, porque no necesitan nada, en el punto B son todas cuentas que tienen que hacer. Lo único que tienen que usar es, a ver cómo les dice la cantidad de millones de personas que hay. ¿Cuántos moles de personas habitan la Tierra? Entonces, si vos tenés toda esta cantidad de personas, o sea, vos sabés que un mol es 6,02 por 10 a la 23 algo, cosas. En este caso, personas. Un mol de personas son 6,02 por 10 a la 23 personas. Entonces, si yo tengo 6 millones o 6.000 millones de personas, ¿cuántos moles son? Es una regla de 3. ¿Se entiende? En el primero, lo primero que tenés que hacer es, a vos te dan el diámetro, ¿sí? A vos te dan el radio del átomo de plata, ¿no? Te dicen que es 144 picómetros. Bueno, Ahí lo tenés, Laura. Ah, bien, genial. Ahí lo tenés en la presentación. Porque si no estoy hablando como en el aire. ¿La ven? Mira, acá tienen la cuenta hecha. Sí. Entonces, lo que tienen que pasar, si yo paso esos picómetros a metros, lo único que tengo que hacer es, me va a quedar, un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Eso es una unidad, es un pasaje de unidades de una distancia a otra distancia, como si yo lo hiciera de centímetros a metros. Bueno, acá es un valor mucho más chiquito, se llama picómetro, es más chiquito, y equivale a 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, 144 picómetros van a ser
144 por 10 a la menos 12 metros, ¿sí? Y eso es el radio, porque es lo que me dice el ejercicio. Si yo quiero saber el diámetro de una partícula, lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 el radio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso me da el diámetro, lo que mide la partícula, el diámetro de la partícula. Ahora, si yo quiero poner todas las partículas uno al lado de la otra para ver cuál es la longitud total de todo, lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de partículas que tengo por la distancia que ocupa cada una. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué cantidad de partículas tengo? Y tengo un mol. Bueno, un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y lo multiplico por la distancia de cada átomo, ¿sí? Cuánto mide cada átomo, que es el diámetro. Y ahí me tengo los metros. Ven que no era tan complicado lo que había que hacer. O sea, lo único nuevo en esta guía, más que nada, como lo más importante, es el concepto de qué es un mol. ¿Sí? Y un mol es una cantidad de cosas. Así como una docena son 12 huevos, un mol son 6,022 por 10 a la 23, que es un número súper grande, muy grande, de cosas. Pueden ser arvejas, pueden ser personas, pueden ser átomos o pueden ser moléculas. ¿Sí? Por eso se les dan estos ejercicios con arvejas y con cosas raras. ¿Bien? O sea que el mol siempre va a tener un mismo valor, independientemente de lo que se trate. Exactamente. Claro, exactamente. Un mol es como, o sea, la docena son 12, la decena son 10. Bueno, los moles son 6,022 por 10 a la 23, algo. ¿Sí? Es una unidad de medida, de cantidad. ¿Sí? Eso es lo que les tiene que quedar en claro acá. ¿Cuándo se hacen lío? Y bueno, nos hace un poquito de lío cuando hablamos de moles y de moléculas. Solucionemos ese lío. Si son elementos, van a ser ese número, que se llama número de Avogadro, para no tener que estar repitiendo el número, pero ese número 6,022 por 10 a la 23, el número de Avogadro de átomos. ¿Sí? Si es algo más complejo que eso, que un elemento, van a ser de moléculas. Por ejemplo, en el oxígeno, si yo tengo el oxígeno 2, voy a tener, en un mol voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno 2. Ahora, si yo quiero saber cuántos átomos tengo en ese mol, me tengo que acordar que cada molécula, que es lo que yo conté como paquetito para llegar a esa cantidad de número de Avogadro, ¿sí? Para llegar a esa docena, bueno, para llegar al número de Avogadro, está formado por 2 átomos, entonces lo tengo que multiplicar por 2, el valor que me dio. ¿Sí? Esa es la diferencia. Con esos conceptos, y pueden hacer casi todo el seminario. ¿Sí? Por eso, se los van a explicar, los van a volver a pasar en la teoría, pero en realidad no es que les van a dar muchas más cosas nuevas de lo que nosotros les estamos contando. Por ahí les dan más ejemplos o lo van a ver o como más en profundidad, pero con lo que nosotros les estamos contando les tendría que alcanzar para hacer casi toda la guía. Chicos, otra cosa, ahí un mol equivale al número de Avogadro, que lo tienen acá, ¿sí? Y equivale a lo que ustedes tienen de la tabla periódica, de lo que sacan como masa molar, ¿no? Por ejemplo, la masa molar, vamos con el átomo, con la molécula de oxígeno, que la tienen acá, ¿sí? Con esta molécula de oxígeno. La masa molar de oxígeno, ¿yo cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 2 átomos de oxígeno, ¿sí? ¿Cada átomo pesa cuánto? 16. Cada átomo no pesa 16. Ahí está la trampa. Cada mol de átomos pesa 16. Los átomos pesan 16 dividido 6,02 por 10 a la 23. O sea, cada mol de átomos pesa 16 gramos. Cada mol de átomo. Pero tengo 2 moles de átomos. Porque tengo 2 átomos. O sea, la molécula de oxígeno va a hacer esto por 2. O sea, eso me va a dar 32. ¿Sí? Y ese 32 es lo que se llama masa, peso molecular o masa molar. La masa molar de oxígeno son 32 gramos que corresponden a un mol, y en esos 32 gramos tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Esas partículas van a ser para el oxígeno 2, como multipliqué por 2, ya sé que es una molécula, tengo oxígeno 2, y como es una molécula y es diatómica y está en estado gaseoso, gas, ocupan en condiciones normales de presión y temperatura, ocupan 22,4 litros. ¿Sí?
Entonces, yo acá puedo vincular cosas. Yo ya sé que 32 gramos, como es todo equivalente, equivalen a 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. 32 gramos, ¿sí?, equivalen a 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Y 32 gramos corresponden a un mol, ¿sí? Corresponden a un mol. Entonces ya ahí puedo vincular todos. O un mol corresponde a 22,4 litros, un mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23 partículas, así puedo hacer todas las combinaciones entre ellos. Claro. ¿Sí? Todo es, o sea, a lo que está refiriéndose Miguel es que si yo tengo un mol, estoy diciendo que tengo un número Avogadro de partículas, o sea, 6,022 por 10 a la 23 partículas. También estoy diciendo que ese mol ocupa 22,4 litros. Y si es oxígeno, ¿sí?, porque estamos hablando del oxígeno, yo voy a la tabla periódica y me puedo dar cuenta cuál es la masa molecular del oxígeno. Cada átomo de oxígeno pesa 16 UMAS, ¿sí? Entonces, si yo tengo en una molécula tengo 2 oxígenos, la molécula va a pesar 32 UMAS. Pero yo no tengo una molécula, tengo un mol de moléculas. Entonces, mi mol de moléculas va a pesar 32 gramos. Esa es la diferencia entre masa atómica y masa molecular. Y masa molar. Chicos, sáquenle foto a la pantalla porque lo que les pasé no estaba esta resolución, es la resolución del ejercicio 7. ¿Sí? Así después no es para copiarla, tienen que hacerla, ¿sí? Pero para que les quede. ¿Le sacaron? Sí, igual hay una de las compañeras que está grabando también la clase. Bueno, bien. Bueno, vamos a la tabla periódica. Bien. Perdón, hay una cosa que me quedó confusa y la quiero preguntar antes de seguir. Sí, tranquilo. Vos hablaste de masa molar y de peso molecular y ahí me trabé con el tema de gramos y UMAS, me hice lío. En la tabla periódica nosotros tenemos los datos para los átomos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el oxígeno, si vos ves acá, ahí si te fijas, en la tabla periódica va a decir la masa atómica del oxígeno. Sí. Que nos da 16. Es esto de acá. ¿Lo ven? Esa es la masa atómica. Si yo me fijo, en vez del oxígeno, la masa, no sé, atómica del carbono, sí, la masa atómica del carbono es 12, exacto. Eso significa que un átomo de carbono pesa 12 más, 2 unidades de masa atómica. ¿Sí? Sí. Ahora, esas UMAS de un átomo, y mucho no me sirve porque yo voy a trabajar siempre en el mundo macroscópico. Y yo voy a necesitar algo para poder pesarlo. Y eso es un peso de un solo átomo que es muy chiquito. Entonces, lo que se usa es, en vez de decir, bueno, en vez de tener un átomo, vamos a empezar, no sé, de una docena de carbonos. En vez de usar una docena, porque sigue siendo un número muy chiquito, usamos un mol de carbonos. Y un mol de átomos de carbono son 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Sí? Es esa cantidad que hay en un mol. Sí. Y se usa ese número ya que cuando lo pasamos a gramos, va a pesar lo mismo que lo que nos dice la tabla periódica para la masa atómica. Un mol de átomos de carbono va a pesar 12 gramos. Y esos 12 gramos es la masa molecular, es la masa molar. La masa molar. Es la masa molar, exacto. Entonces hay una relación. El peso molecular sería entonces expresado en UMA. Claro, sí, para moléculas. ¿Sí? En este caso son elementos. Así que sería más correcto decir que para el caso del carbono es la masa atómica. Bien. Bien. En el caso del oxígeno hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque en el mundo, o sea, en nuestro ambiente, nosotros no encontramos al oxígeno como elemento solo, neutro. Lo encontramos como un gas que es diatómico. Entonces, cuando yo hablo de que tengo un mol de oxígeno, estoy hablando de que tengo un mol del gas, ¿sí? Y el gas es oxígeno 2. Entonces,
Si yo me fijo en la masa atómica del oxígeno, me va a decir que la masa atómica del elemento oxígeno son 16 sumas. Pero para el gas yo voy a tenerlo diatómico. Entonces mi molécula de gas va a tener una masa molecular de 32 UMAS, una sola molécula. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuánto me va a pesar un mol de moléculas de oxígeno, o sea, son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, lo que voy a tener que hacer es ver en gramos cuánto es lo que pesa. Y en gramos va a pesar 32, no 16, porque son 2. O sea, en cada molécula voy a tener 2 oxígenos. Entonces voy a pesar 30, la masa molecular va a ser 32 gramos. ¿Sí? Para un mol de moléculas de oxígeno 2. Esa es la diferencia. Que es con lo que por ahí uno se hace un medio lío. Sí, por ahí a mí lo que me confunde un poco es que se habla de masa molar o masa molecular o peso molecular. Es como que se me mezclan Bien. esas. Peso molecular y masa molecular es lo mismo. Peso molecular y masa molecular. Masa atómica es cuando hablamos de un átomo. Masa molecular es cuando hablamos de una molécula. ¿Sí? Sí. Y masa molar es cuando hablamos de un mol de algo, de moléculas probablemente. Si está como molécula, de molécula. Entonces, por ejemplo, en el oxígeno, la masa atómica del átomo de oxígeno va a ser 16, porque tenés el oxígeno solo. Y es de un oxígeno, 16 UMAS. Ahora, la masa molecular del oxígeno van a ser 32 UMAS, porque por cada molécula tenemos 2 oxígenos. ¿Bien? Y la masa molar del gas oxígeno, como el gas oxígeno se encuentra como bimolecular, con 2 átomos de oxígeno junto por molécula, la masa de un mol de ese gas va a ser 32 gramos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien, ahora sí, gracias. Lo que más se usa es la masa molar, porque como lo que vamos a poder pesar son moles, son cantidades muy grandes de los elementos o de las moléculas. Cuando hablas también de masa molecular, por ejemplo, yo acá arriba te puse la masa molecular del agua, ¿sí? Acá. El agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y un átomo de oxígeno. O lo podés ver como 2 moles de hidrógeno y un mol de oxígeno. ¿Sí? Entonces, acá hablas de masa molecular, no hablas de masa atómica, porque no tenés un átomo, tenés una molécula. La molécula es el agua. Entonces, ¿cuánto es la masa molecular? Bueno, es 18, son 2 gramos de oxígeno, tenés 2 gramos de hidrógeno, 1 gramo por cada hidrógeno, más 16 gramos de oxígeno. En total, tenés 18 gramos por mol. ¿Sí? Un mol pesa 18 gramos. Si yo les pregunto cuánto pesa una molécula de agua, bueno, lo que tienen que hacer es dividir una molécula de agua, va a pesar 18 dividido 6,02 por 10 a la 23, que es la cantidad de moléculas de agua que hay en un mol. ¿Sí? O sea, cuando nosotros trabajamos en gramos, hablamos de masas molares. Si trabajamos en moléculas o en átomos, hablamos de UMAS o tenemos que dividir por el número de Avogadro si queremos saber los gramos, ¿sí? Porque va a ser fíjense que hay una relación entre UMAS y gramos. UMAS, la teníamos para atrás en uno de las filminas, una UMA es un valor muy, 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 muy chiquito de gramos, ¿sí? Entonces, yo puedo expresar, por ejemplo, cuánto pesa un solo átomo, y lo puedo expresar de 2 formas, o en gramos con un valor muy, muy, muy chiquito, o en UMAS. ¿Sí? Y eso es la masa atómica o la masa molecular si es una molécula. Y si es masa molar, lo voy a expresar en gramos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, igualmente, la semana que viene, que igual vamos a empezar con otra guía, pero ahí estos conceptos tienen que estar bien aceitados. Entonces, la semana que viene volvemos a repasar esto, ¿sí?
Vamos a volver a repasar con la parte de moles, porque lo vamos a necesitar para la parte de estequiometría. De moles, de número de Avogadro, de masa molar. Vamos a volver a repasarlos y después continuaremos con la parte de estequiometría. Laura, si tenés que ir, andá, que me queda un cachito y les termino de explicar lo que es tabla periódica y potenciales. No, está bien, me puedo quedar, no hay problema. Bueno, los últimos ejercicios, cerca del... Bueno, no tengo la guía acá, pero creo que estaban en el 14 en adelante. Habla un poquito de la tabla periódica, la simbología que se usa, y acá lo que introducimos es el concepto de lo que es el periodo y lo que es el grupo, ¿sí? Fíjense que hoy, cuando completamos los números cuánticos, en uno de los ejercicios estábamos viendo este grupo. A ver, vamos a ver qué ejercicio era. Este ejercicio, el ejercicio 4C. Cuando estábamos completando acá abajo, todo este ejercicio de acá, estábamos moviéndonos en este grupo de acá. Y en el grupo lo que estábamos viendo era cómo íbamos llenando orbitales S. Este grupo llenaba orbitales S1. Este grupo llena orbitales S2. Este grupo llena orbitales P. ¿Sí? Fíjense, orbitales P, orbitales P, orbitales P. Estos de acá se llaman elementos representativos. Todos estos de acá y estos de este sector de acá, en la tabla periódica. ¿Sí? Estos tienen comportamiento metálico, estos que tienen de este sector, pues se llaman metales alcalinos, que son estos de acá, y metales alcalinos térreos, con excepción del hidrógeno, ¿sí? Y estos de acá tienen lo que se llaman comportamientos, los de acá abajo, estos de acá, comportamiento metaloide, todos estos de acá, este sector de acá tiene comportamiento metaloide, todo este grupo de acá, y estos tienen comportamientos no metálicos, ¿sí? Estos son los del sector este de acá daban los óxidos ácidos, estos de acá daban los óxidos que llaman óxidos anfóteros o anfotéricos, y estos de acá dan los óxidos básicos, lo que veíamos de formación de sales. Las características que tienen estos que llenan orbitales tipo S, estos de acá, como vimos hoy, estos llenaban hasta 2 electrones y estos van llenando orbitales tipo P, ¿sí? El boro, fíjense que tienen 5 electrones, llenan primero con 4 electrones los orbitales S1, S, 2S, digo, 2 electrones en el 1S, 2 electrones en el 2S y un electrón en el primer orbital 2P. Y así voy llenando con el carbono, con el nitrógeno, con el carbono lleno acá, con el nitrógeno lleno acá, ¿sí? Con el oxígeno lleno acá, con el flúor lleno acá y con el neón lleno acá. Y completaba el octeto. Bien. El grupo lo que va a hacer, esto lo llamamos grupo, lo que va a hacer siempre llenar el mismo orbital, ¿sí? La misma forma de orbital, orbitales S, pero lo que va a hacer va a ir cambiando el nivel energético. El hidrógeno acá llena nivel 1, este llena nivel 2, este llena nivel 3, llena nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7. Con lo cual, yo ya sé que estos de acá, primero, en la primera parte de la tabla periódica, acá arriba, a partir del cursor, acá está. Acá arriba no tengo, en este sector no tengo ningún elemento. Paso directamente del hidrógeno al helio, ¿sí? En cambio, en el caso del litio, yo sí, en el nivel 2, ya puedo pasar al boro, carbono, nitrógeno, flúor, y ya sé que estoy llenando orbitales 2P, acá. En cambio, cuando paso de nivel 3, acá lleno orbitales 3S, y acá voy a llenar orbitales 3P. En cambio, en el caso del potasio, en el periodo 4, voy a llenar orbitales 4S, ¿sí? 1, 4S2, ¿sí? Y voy a llenar acá, para el caso del bromo, el selenio, todos estos germanio, galio, voy a estar llenando orbitales 4P, y así para abajo, ¿sí? En el grupo, ahora vamos a ver lo que son las propiedades de los grupos y cómo varían las propiedades
tanto en el grupo como en el periodo. Lo que les pregunto en el ejercicio 16 es definir lo que es el radio atómico, el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Bueno, el radio atómico es simple, es un poco con lo que estaba viendo también recién en el ejercicio 7. Tienen que definir qué radio tienen desde el centro del núcleo hasta su capa más externa, ¿sí? Se sabe que disminuye en un periodo de derecha, disminuye a la derecha, o sea que el átomo más chiquito de todos, ¿cuál va a ser? Si disminuye hacia la derecha. Y en un periodo, al aumentar Z y añadir electrones, ¿cuál va a ser